Experimentamos reacciones emocionales innumerables veces cada día. Decepción cuando los planes fracasan, ira cuando nos faltan al respeto, vergüenza cuando fallamos, ansiedad cuando enfrentamos la incertidumbre. La mayoría de las personas viven como prisioneras de estas reacciones, constantemente a merced de eventos externos. Pero Carl Jung descubrió un método que transforma esta vulnerabilidad emocional en fortaleza psicológica, no suprimiendo las emociones, sino abrazando sus manifestaciones más oscuras. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta profunda visión de Jung revela su enfoque radical. La verdadera libertad emocional solo llega cuando confrontamos e integramos las partes de nosotros mismos que hemos pasado nuestras vidas rechazando. A diferencia de la mayoría de los consejos de autoayuda, Jung sugirió que la fortaleza psicológica no proviene de enfocarse en las virtudes, sino de abrazar lo que consideramos nuestras peores cualidades. La sombra, el término de Jung para las partes no reconocidas de nuestra psique, contiene no solo nuestros defectos, sino nuestro mayor poder sin explotar. Aquellos que aprenden a integrar esta sombra logran un tipo de invulnerabilidad emocional que otros nunca experimentan. Permanecen centrados precisamente donde la mayoría de las personas se sienten más débiles y reactivas. La integración de la sombra funciona porque elimina la brecha entre cómo nos presentamos y quiénes realmente somos. La brecha donde se origina el sufrimiento emocional. Cuando esa brecha se cierra, ganamos una base psicológica que las circunstancias externas no pueden perturbar. El costo de la reactividad emocional. Jung observó que la mayoría de las personas viven en constante reactividad emocional, donde los sentimientos no son elegidos, sino activados automáticamente. Esta reactividad sigue patrones precisos únicos para cada persona, patrones determinados por qué aspectos de sí mismos han rechazado y empujado hacia la sombra. Considera cómo esto se manifiesta. La persona obsesionada con la amabilidad se vuelve irracionalmente enojada cuando su generosidad no es reconocida. El individuo que se enorgullece de su inteligencia se vuelve profundamente inseguro cuando su conocimiento es cuestionado. El líder aparentemente confiado se derrumba en privado después de críticas menores. Estas reacciones ocurren porque hemos creado autoimágenes idealizadas que excluyen ciertas emociones y rasgos. Cuando la realidad nos obliga a confrontar estos aspectos excluidos, experimentamos lo que Jung llamó posesión por la sombra, reacciones emocionales desproporcionadas que secuestran nuestra personalidad. Tomemos a Sara, una ejecutiva corporativa que construyó su identidad en torno a la competencia y el control. Cuando su equipo cuestionó una decisión, ella experimentó no solo desacuerdo, sino amenaza psicológica. Su ira defensiva y ansiedad privada excedieron vastamente la situación porque activaron su vulnerabilidad e incertidumbre no reconocidas. Estas reacciones de sombra nos agotan porque requieren inmensa energía psicológica para mantenerse. Las partes de nosotros mismos que rechazamos no desaparecen. Operan desde el inconsciente, consumiendo recursos mentales. Jung estimó que las personas típicamente usan el 80% de su energía psicológica solo manteniendo la frontera entre su identidad consciente y la sombra. Lo que raramente se nos enseña es que las vulnerabilidades emocionales no son defectos aleatorios de personalidad, sino consecuencias predecibles del rechazo de la sombra. Las mismas cualidades que trabajamos más duro para eliminar
se convierten en nuestros mayores disparadores emocionales cuando se reflejan de vuelta a nosotros. Jung reconoció que la libertad emocional no viene de controlar estas reacciones, sino de eliminar su fuente, la división entre nuestra identidad consciente y la sombra. Cuando dejamos de luchar contra las partes no reconocidas de nosotros mismos, ya no necesitamos defendernos de verlas en el mundo que nos rodea. La mecánica de la formación de la sombra. Para entender cómo integrar la sombra, primero debemos entender cómo se forma. La formación de la sombra comienza en la infancia cuando aprendemos qué aspectos de nosotros mismos ganan aprobación y cuáles provocan rechazo. Internalizamos lo que se siente seguro expresar y lo que debe ser ocultado. En la edad adulta, esta división se vuelve tan arraigada que ya no reconocemos nuestras cualidades de sombra como pertenecientes a nosotros. En cambio, las proyectamos sobre otros, viendo en ellos precisamente lo que hemos rechazado en nosotros mismos. La persona enojada constantemente nota la agresión de otros. El individuo controlador se obsesiona con la necesidad de poder de otros. La persona con miedo a la intimidad encuentra a todos los demás demasiado necesitados. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos, observó Jung. Estas proyecciones crean un filtro perceptual que literalmente cambia cómo vemos la realidad. No solo interpretamos el mundo a través de nuestra sombra, realmente lo percibimos diferente debido a lo que hemos negado. Esto explica por qué dos personas pueden presenciar el mismo evento y tener experiencias emocionales completamente diferentes. El ejecutivo ambicioso ve oportunidad donde el gerente orientado a la seguridad ve riesgo. La persona profundamente insegura nota desaires que otros no registran en absoluto. La sombra de cada persona crea un lente único a través del cual experimentan la realidad. Lo que llamamos disparadores emocionales son en realidad momentos cuando alguien o algo refleja nuestro contenido de sombra tan precisamente que ya no podemos mantener la ilusión de separación entre nuestra identidad consciente y los aspectos no reconocidos. Cuanto más fuerte nuestro rechazo de ciertas cualidades, más intensamente reaccionamos cuando nos enfrentamos a ellas externamente. Jung argumentó que estas proyecciones de sombra desperdician enorme energía psicológica. Gastamos esfuerzo primero rechazando partes de nosotros mismos, luego identificando y reaccionando a estas mismas cualidades en otros y finalmente manejando las secuelas emocionales. Este ciclo nos mantiene perpetuamente reactivos en lugar de receptivos a la vida. La persona integrada con su sombra pasa de la reactividad a la respuesta. No reaccionan automáticamente cuando son desencadenados, porque ya han reconocido las cualidades no reconocidas dentro de sí mismos. Eligen respuestas basadas en las circunstancias presentes, en lugar de patrones inconscientes. Este cambio de reactividad inconsciente a respuesta consciente es la base de la invulnerabilidad emocional en el sistema de Jung. No nos hace inmunes a los sentimientos, nos da elección sobre cómo interactuamos con ellos. Identificando tu contenido de sombra. Antes de que la integración pueda comenzar, debemos reconocer nuestro contenido de sombra, un proceso desafiante, ya que la sombra consiste en lo que hemos hecho inconsciente. Jung desarrolló varios métodos para la identificación de la sombra. Primero, examina tus disparadores emocionales, las situaciones y personas que provocan reacciones desproporcionadas. Si sientes ira excesiva hacia personas arrogantes, probablemente has negado tu propia arrogancia.
Si el comportamiento manipulador desencadena intenso disgusto, probablemente has rechazado tus propias tendencias manipuladoras. La intensidad de la reacción revela la fuerza del rechazo. Segundo, identifica tus rigideces morales, los comportamientos que juzgas más duramente en otros. La persona obsesionada con la honestidad de otros típicamente alberga deshonestidad no reconocida. El individuo constantemente preocupado por el egoísmo de otros usualmente ha negado su propio interés personal. Juzgamos más severamente en otros lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Tercero, examina patrones recurrentes en relaciones y situaciones laborales. La persona que repetidamente termina con parejas controladoras típicamente ha negado sus propias tendencias controladoras. El individuo que consistentemente se siente infravalorado en el trabajo a menudo ha rechazado su propia autoestima. Estos patrones persisten porque nos mantienen en relación con aspectos no reconocidos, mientras mantienen la ilusión de que estas cualidades pertenecen a otros. Cuarto, presta atención a tus sueños y fantasías. Jung consideraba los sueños particularmente valiosos para el trabajo de sombra, porque a menudo presentan contenido de sombra directamente. Temas comunes de sueños de sombra incluyen ser perseguido, contenido de sombra alcanzando la conciencia, encontrar habitaciones desconocidas en tu casa, descubriendo aspectos no reconocidos, o encontrar figuras amenazantes, confrontando cualidades rechazadas. Este proceso de identificación revela no solo defectos psicológicos, sino también fortalezas no reconocidas. El empresario que juzga las actividades artísticas como frívolas puede haber rechazado su propia creatividad. La científica racional, que descarta experiencias espirituales, puede haber negado sus capacidades intuitivas. La verdadera integración de la sombra implica reclamar tanto cualidades negativas como positivas no reconocidas. El proceso de integración de la sombra. Una vez que hemos identificado el contenido de la sombra, Jung delineó un proceso de integración de 4 etapas. La primera etapa es el reconocimiento. Reconocer conscientemente las cualidades no reconocidas como aspectos de nosotros mismos, en lugar de proyecciones sobre otros. Esto no requiere actuar sobre estas cualidades, sino simplemente admitir su existencia dentro de nosotros. Yo también puedo ser manipulador, o a veces quiero reconocimiento por sí mismo. Este reconocimiento viola la narrativa de nuestro ego sobre quiénes somos, creando resistencia. La persona perfeccionista lucha por admitir su mediocridad. El individuo ostensiblemente desinteresado resiste reconocer su propio interés. Jung enfatizó que esta resistencia misma revela el poder del contenido de la sombra. Las cualidades que más fuertemente resistimos reconocer típicamente contienen el mayor potencial para el crecimiento. La segunda etapa es la aceptación, ir más allá del mero reconocimiento hacia la aceptación genuina sin juicio. Mientras el reconocimiento admite «esto existe en mí», la aceptación añade «y eso es una parte natural de ser humano». Esto no significa aprobar comportamientos dañinos, sino reconocer las tendencias subyacentes que los impulsan. La tercera etapa es la integración, llevar las cualidades de la sombra a una relación consciente con el resto de la personalidad. La integración pregunta, ¿cómo puede esta cualidad servir en lugar de sabotear mi vida? La ira reconocida se convierte en asertividad en lugar de rabia. El egoísmo aceptado se transforma en autocuidado saludable en lugar de explotación. Esto requiere experimentar con la expresión consciente de cualidades previamente no reconocidas. La etapa final es la trascendencia, ir más allá de la dualidad original entre identidad consciente
y sombra hacia una nueva organización psicológica que incluye ambas. La persona ya no se identifica exclusivamente con sus virtudes o defectos, sino que reconoce ambos como aspectos de una identidad más amplia. En esta etapa, los disparadores emocionales pierden su poder, porque ya no necesitamos que la realidad externa coincida con nuestra autoimagen interna. Cuando alguien nos acusa de una cualidad que hemos integrado, podemos evaluar la acusación objetivamente en lugar de reactivamente, porque esa cualidad ya no amenaza nuestra identidad. Esta trascendencia crea invulnerabilidad emocional, no eliminando las emociones, sino eliminando las reacciones inconscientes que típicamente las acompañan. Todavía sentimos ira, miedo, vergüenza y otras emociones difíciles, pero las experimentamos como información en lugar de como amenazas a la identidad. Técnicas prácticas de trabajo de sombra. Jung desarrolló varias técnicas prácticas para la integración de la sombra. Primero, el diálogo con la sombra, una conversación estructurada entre la identidad consciente y los aspectos de la sombra. Después de identificar una situación disparadora, personificas la cualidad que esta situación activó y entablas un diálogo escrito con ella. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué sucede si continúo ignorándote? ¿Qué función positiva podría servir? Segundo, el diario de disparadores. Registrar situaciones que provocan reacciones emocionales desproporcionadas. Para cada disparador, documenta qué sucedió, qué emoción surgió, qué cualidad en la otra persona activó esta reacción. ¿Dónde podría existir esta misma cualidad en mí? Esta práctica de diario gradualmente revela patrones en tus proyecciones. Tercero, imaginación activa. Un proceso meditativo donde la conciencia se relaciona directamente con material inconsciente. Comienza enfocándote en una situación disparadora. Luego permite que imágenes relacionadas con este material surjan espontáneamente en tu mente. En lugar de dirigir estas imágenes, te relacionas con ellas, haciendo preguntas, notando detalles, siguiendo hacia donde te llevan. Cuarto, expresión física, involucrando cualidades de sombra a través del movimiento corporal. Jung reconoció que el contenido de la sombra a menudo se manifiesta físicamente antes de que lo reconozcamos conscientemente. La tensión en nuestros hombros, la rigidez en nuestra garganta. Estas sensaciones físicas a menudo indican emociones no reconocidas que el cuerpo reconoce antes que la mente. Quinto, análisis de sueños. Trabajar con el contenido de los sueños para identificar e integrar material de sombra. Temas recurrentes en los sueños, particularmente aquellos que involucran persecución, espacios desconocidos o figuras amenazantes, típicamente indican contenido de sombra no integrado, buscando reconocimiento consciente. Mientras estas técnicas proporcionan enfoques estructurados, Jung enfatizó que la integración finalmente ocurre a través de la experiencia vivida más que mediante la técnica por sí sola. A medida que consistentemente reconocemos, aceptamos y expresamos conscientemente cualidades previamente no reconocidas, la integración progresa naturalmente. La paradoja de la invulnerabilidad emocional. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las oscuridades de otras personas, escribió Jung. La paradoja final de su enfoque es que la verdadera invulnerabilidad emocional no viene de eliminar la vulnerabilidad, sino de abrazarla completamente. Cuando no rechazamos nada en nosotros mismos, las circunstancias externas pierden su poder para devastarnos.
Esto crea una libertad completamente diferente del desapego estoico o la supresión emocional. No nos volvemos invulnerables sintiendo menos, sino aceptando completamente toda la gama de emociones humanas. Lo que otros perciben como fortaleza emocional no es ausencia de sentimiento, sino presencia con todos los sentimientos. La capacidad de experimentar sin ser abrumados. Jung describió este estado como totalidad en lugar de perfección. La persona integrada no elimina los defectos, sino que los incorpora en una organización psicológica más amplia, donde ya no funcionan como debilidades. Nuestros aparentes defectos, cuando son conscientemente reconocidos y aceptados, se transforman de vulnerabilidades en aspectos de nuestra individualidad única. Considera cómo esto transforma las relaciones. Antes de la integración, buscamos parejas que validen nuestra identidad consciente mientras toleran nuestra sombra. Después de la integración, elegimos relaciones desde la totalidad en lugar de la necesidad psicológica, conectando auténticamente en lugar de usar a otros para manejar aspectos no reconocidos de nosotros mismos. Este cambio transforma fundamentalmente nuestra experiencia de la vida misma. En lugar de constantemente manejar la frontera entre quienes creemos que deberíamos ser y quienes realmente somos, vivimos desde un centro integrado, respondiendo a los desafíos de la vida desde la totalidad en lugar de la fragmentación. La persona emocionalmente invulnerable no es inmune al dolor, la pérdida o la dificultad. Simplemente experimenta estos desafíos sin el sufrimiento adicional, que viene de luchar contra aspectos no reconocidos de sí mismos. Sienten dolor sin ser destruidos por él, ira sin ser consumidos por ella, miedo sin ser paralizados por él. Esta invulnerabilidad se vuelve particularmente evidente durante las principales transiciones de la vida, periodos cuando el contenido de la sombra típicamente emerge con particular fuerza. Mientras otros experimentan estas transiciones como crisis de identidad, la persona integrada las navega con relativa estabilidad porque no están defendiendo una autoimagen frágil. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta visión captura el mensaje último de Jung, que la verdadera libertad no viene de trascender nuestra humanidad, sino de abrazarla completamente en toda su realidad contradictoria. Cuando nada humano nos resulta ajeno, logramos una invulnerabilidad emocional que nos permite no solo sobrevivir a los desafíos de la vida, sino comprometernos con ellos como oportunidades para el significado y el crecimiento. El camino de la integración de la sombra no es fácil ni cómodo. Requiere confrontar precisamente lo que hemos pasado nuestras vidas evitando. Sin embargo, ofrece lo que otros enfoques para el bienestar emocional no pueden. No un alivio temporal del sufrimiento psicológico, sino la transformación de las condiciones que crean el sufrimiento en primer lugar. Al cerrar la brecha entre quienes nos presentamos ser y quienes realmente somos, eliminamos la fuente de nuestras vulnerabilidades emocionales más profundas. Lo que queda no es perfecto ni sin defectos, pero está completo. Una condición psicológica que crea no solo estabilidad, sino la capacidad para un compromiso auténtico con la vida misma.